Ok, ¿todos estamos conectados? Sí, ¿no? Perfecto. ¿Se está grabando? Sí, se está grabando. Perfecto. Entonces, me había quedado en, voy a compartir la pantalla para que vean la lista, ¿no es cierto? Y si hay algún compañero o compañera que no esté constando, me avisa, por favor. Acá, Presente. perfecto. Alvear, Presente. eh, Armas, Presente, profe, buenas tardes. buenas tardes. Muchas gracias. Arroba, Presente, dice. ok. Aucatoma, Presente. muchas gracias. Bonilla, Buenas tardes, abogado presente. te voy a corregir, no soy abogado, soy psicólogo, ¿ok? Ok. Eh, Avilés, Buenas tardes, doctor presente. Calderón, Buenas tardes, dicen presente. Cayambe, Cayambe, no se encuentra. Ok. Chila, Presente. Fernández, Presente. Gaibor, Gaibor, Buenas tardes, licenciado presente. muchas gracias. Galeas, Buenas tardes, presente. muchas gracias. García, Buenas tardes, presente. ujú. Guamán, Buenas tardes, dicen presente. Guamán Lema, ¿no? Guamán Pilco, Buenas tardes, dicen presente. muchas gracias. Eh, Herrera, Buenas tardes, dicen presente. buenas tardes. Jacob Herrera, Presente, Licen, buenas tardes. buenas tardes. Isa Zambrano, Buenas tardes, doctor presente. perfecto. Jacome, Presente, buenas tardes. gracias. Monar, Presente, buenas tardes. Narváez, Buenas tardes, presente. gracias. Paredes, Presente. Pinos, Presente, buenas tardes. Ucha, Presente, buenas tardes. Quintuña, Presente, buenas tardes. Ramos, Ramos López, Presente, Elise, buenas tardes. muchas gracias. Rea Cadena, Presente, Elise, buenas tardes. gracias. Salazar Quintana, Presente, Elise, buenas tardes. Rosero Martínez, ¿no está? Tandapirco Yasuma Jenny, Buenas tardes, Elise, presente. Verde Soto Coloma, Buenas tardes, dicen presente. muchas gracias. Villamarín Vinocunga, Vinocunga, Presente, Licen. eso es Villamarín. Que la compañera me manifestó que se le había ido la luz y por favor le podría ayudar con la justificación de esta clase, por favor. Ah, ok. Ok, si se puede conectar, mejor, ¿no? Por favor. Yanes, Presente, buenas tardes. Yepes, Buenas tardes, doctor presente. Zambrano, Buenas tardes, presente. ok. Ok, listo, ya están guardados en lista. Vamos al contenido académico. Precursores de la psicología clínica y la psicología criminal. Ok. A ver, nosotros nos quedamos en un tema importantísimo. No sé si recuerdan la última clase que hablamos acerca de algo que era de Sigmund Freud, ¿verdad? Y de esos elementos que él necesitaba para tratar de entender, ¿no es cierto? Cómo funcionaba esa mente criminal a través de tres elementos importantes que constituían o construían parte de la personalidad. Si recuerdan, que hablábamos de eso. Hicimos un dibujito, ¿no es cierto?, de un cerebro y hablamos del ello, del yo y del superyo. ¿Lo recordamos? ¿No hablamos de eso con ustedes? No. Vamos de Bueno, vamos ahí.
Vamos a repetir, ¿ok? Vamos a hablar acerca de los precursores de la psicología. Bueno, los precursores de la psicología, vamos a hablar un poquito de, a ver, déjenme compartirles un poco. Eh, Doctor, disculpe, yo tengo una duda. claro, dime. Usted nos mencionó en la clase anterior sobre un tema que era el psicoanálisis, que en la antigua no, eso se empezó de uno de esos precursores, algo así. No sé si de pronto me podría un poquito aclarar en qué se basa el psicoanálisis, porque Por esa duda supuesto, me quedó. por supuesto. De hecho, les iba a repetir casi todo. Les iba a repetir casi todo, ¿ya? Para que un poco me entiendan, ¿sí? Entonces, yo les voy a explicar básicamente cada uno de los precursores, de dónde sale un poco la psicología, esta idea, ¿ok? Listo, a ver, comenzamos. Por favor, hablemos un poquito, a ver, voy a compartirles la pantalla, compartirles algo muy importante en este momento. Ujú. Ok, yo les había compartido la clase pasada estas diapositivas, ¿verdad? No, no son diapositivas, bueno, sí, sí son diapositivas. ¿Sí? Les había compartido esta. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que la psicología nace de algunas raíces, ¿no es cierto? Entre esas las raíces filosóficas. De parte del empirismo sale por parte de John Locke y de Hume, acerca de un tema muy importante en el que decían que la mente era como una tabula rasa. ¿Por qué como una tabula rasa? A ver si estaban poniendo atención. Porque nuestra mente era un hoja en blanco que conforme con las experiencias que tuviéramos se iba llenando. Perfecto, muy bien, ¿no es cierto? Básicamente era eso, ¿no es cierto? Luego viene el racionalismo con toda esta fuente de todo conocimiento, ¿no es cierto? Donde decimos que la razón es algo muy importante. Sin la razón, nosotros no conocemos de la conciencia, algo muy importante. Luego viene esta raíz fisiológica. Entonces viene, ¿no es cierto?, esa parte ya, digámoslo así, más médica, más científica, y comienzan a estudiar las circunvoluciones del cerebro, comienzan a estudiar los hemisferios del cerebro, y comienzan a estudiar algo que se llamaba ¿cómo era era como reflexología, ¿no es cierto? Si ustedes dicen, bueno, reflexología es el estudio de eso de los pies, ¿no es cierto? No, en ese tiempo la reflexología era considerada la división de las partes del cerebro. Entonces, cada parte del cerebro, cada área, estaba vinculada con una emoción, con una función, con un rol específico. En este caso, Paul Broca, ¿no es cierto? Y Verdick, dos autores importantísimos, lograron descubrir ciertas áreas. Una el área del lenguaje y el otro el área del entendimiento. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. Paul Broca identificó el área del lenguaje. Entonces, el área del lenguaje se encontraba justamente en la parte del hueso temporal, en la parte anterior del hueso temporal, es decir, un poquito más arriba del oído. ¿Qué significa esto del área de Broca? Es decir, que eh, vamos a estudiar eso luego, porque existen afasias, que es una afasia, una patología en la cual te va a impedir hacer la producción del lenguaje. Entonces vas a encontrarte con personas que de pronto no pueden hablar, ¿no es cierto? No pueden producir el lenguaje, pero sí entienden. Entonces, cuando pasa esto, generalmente es porque ha habido un accidente, ¿no es cierto? O alguna secuela de algún indicio de bala, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se ha visto comprometido esta área específica del cerebro. Siendo así, Paul Broca dice, ok, este es el área del cerebro y le voy a poner mi nombre. Bernick también hace lo mismo, pero con el área del entendimiento, que está un poquito más hacia adelante. Hace prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La producción verbal se puede entender, pero el entendimiento es el que se ve dificultado. ¿Ok?
Luego varios estudios, ¿no es cierto?, se van dando de acuerdo al tema de la percepción, mediciones de la velocidad de los impulsos nerviosos, porque así era la única manera de tratar de conectar el tema del sistema nervioso del cerebro, ¿no es cierto?, vinculado con algunas reacciones motoras, con algunas reacciones sobre todo en cuanto a la respuesta de preguntas, de sensaciones, de percepciones, de un montón de cosas que iban alrededor justamente de estos procesos experimentales. ¿Hasta aquí claro? ¿Ya? Entonces, bueno, la psicología, a ver, ¿cómo les explico esto? La psicología no es una ciencia única y enmarcada por un tipo de disciplina que tiene que ser sí o sí de esa manera. Como por ejemplo, me invento, eh, los ingenieros mecánicos, ¿no es cierto? Los ingenieros mecánicos solo se dedican al tema de la mecánica y nada más, ¿ok? El psicólogo, al igual que el médico, tiene distintas áreas o especialidades, ¿ya? Al igual que el derecho, al igual que el abogado, al igual que algunas disciplinas tienen distintas ramas, ¿ya? O distintas escuelas. Entonces ustedes me van a decir, entonces, el psicólogo única y exclusivamente sirve para atender pacientes, ¿verdad? Y yo les voy a decir, no necesariamente. No todos los psicólogos atienden pacientes. Porque para que atienda a un paciente necesita de una rama que se llama psicología especializada en psicoterapia clínica. Solo cuando tiene eso es un profesional apto para atender pacientes. ¿Sí? Tenemos al psicólogo infantil. El psicólogo infantil no es lo mismo que el psicólogo clínico o psicoterapeuta clínico de la edad adulta. ¿Sí? El psicólogo infantil utiliza recursos como, por ejemplo, cuentos, como algunos elementos, ¿no es cierto?, dentro de su terapia para hacerlo. ¿Ok? Tenemos el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis. Ahí va, Alison, lo que tú me preguntabas hace un momento. El psicoanálisis es una corriente de pensamiento súper fuerte, fundamentada básicamente por un autor importantísimo que es Sigmund Freud, que es el padre de la psicología. Gracias a él comenzó a darse el estudio de la mente humana. Él era un neurólogo muy importante dentro de Viena y él comienza a hacer varios estudios relacionados a qué? Estudios relacionados en primer lugar a la mente humana, ¿no es cierto? Estudios relacionados al comportamiento humano, estudios relacionados y vinculados muchísimo con sustancias psicotrópicas, estudios relacionados con, por ejemplo, el tema de la represión sexual. ¿Por qué? La teoría del psicoanálisis se basaba en algunos elementos importantes. Y ahí viene un tema, digamos, un elemento que es importantísimo para Sigmund Freud, que es hablar del inconsciente. Es la primera persona o el primer profesional que habla del inconsciente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, actúan inconscientemente, o sea, que no actúan con conciencia, porque la razón, si se acuerdan que hablábamos del racionalismo, de la razón, de la conciencia, ¿no es cierto? Era de la norma, de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser. En cambio, Sigmund Freud dice, no, mira, las personas a veces actuamos inconscientemente y no somos capaces de razonar. Entonces, el estudio en el que yo me voy a centrar es en el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Eso que no queremos ver, eso que no queremos decir. Entonces, todos sus estudios se comienzan a basar en algunas cosas importantes. La interpretación de los sueños, que son manifestaciones inconscientes. Las represiones sexuales, que son manifestaciones inconscientes. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros le decimos el chiste manifiesto, ¿no es cierto? Cuando dices una broma, dices, es que tú eres así. Y luego le dices, no, mentira, no es así. Es porque inconscientemente sí lo pensaste y sí lo creíste, ¿verdad? Entonces, de esta manera se va manifestando el inconsciente. Entonces, el inconsciente va a establecer un montón de mecanismos importantísimos para Sigmund Freud. Entonces, ok, tomando en cuenta eso, Sigmund Freud dice lo siguiente.
Entonces empecemos a estudiar la mente humana con respecto a esto. En ese momento hubo un sinnúmero de casos de algunas mujeres que presentaban un tipo de, digamos, locura transitoria, por decirlo así, entre comillas. Entonces él le comienza a llamar la atención qué es lo que ocurre con ellas. Dice, ok, lo que yo estoy viendo es que hay una represión sexual acá. ¿Sí? Es decir, que como la cultura, como la tradición, como la sociedad te dice, como mujer, tú no puedes tener relaciones sexuales sin haber contraído matrimonio, tu cuerpo se está manifestando de alguna manera. Entonces, ¿cómo se está manifestando? Entonces, con alteraciones, me estoy inventando, ¿no es cierto? Con dolores de cabeza, náusea, vómito, locura, exaltaciones, extroversiones, ¿sí? Inclusive había casos de masturbaciones frente al público. Entonces él comienza a decir, ok, en esa época, que era más o menos previo a la Segunda Guerra Mundial, dice, ok, las mujeres tienen algo que se llama histeria, y esa histeria está vinculada mucho con la represión sexual, con la libido sexual. Ok, imagínense para la época decir eso, ¿no es cierto? Fue terrible, porque a Sigmund Freud trataron de cerrarle por todos lados, pero había mucha gente y muchos médicos que dijeron, no, de pronto sí tiene razón. Esta teoría que él nos está hablando tiene muchas cosas ciertas. Y comienza a estructurar algunas cosas importantes en relación a la construcción de la personalidad de un individuo, de un sujeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ok, vamos a llamarlo esto psicoanálisis, porque vamos a analizar la psique, la mente humana. ¿Y cómo vamos a analizar esa mente? ¿No es cierto? Haciendo preguntas. Pero estas preguntas tienen que estar basadas en algo muy importante, no en asumir o presumir que algo le está ocurriendo, sino en algo que se llama la asociación libre de ideas. Es decir, que si en algún momento ustedes tuvieron la oportunidad de llegar donde un psicoanalista, el psicoanalista les hace sentar en un sillón, les hace un par de preguntas, 2 o 3 preguntas máximo, y ustedes tienen que hablar todo el tiempo. Y ustedes van a decir, ok, yo salgo de esa terapia y la verdad no me ayuda porque todo el tiempo pasé hablando yo. Sí, porque de eso se trata. De eso se trata el proceso psicoanalítico, de comenzar a hacer un proceso catártico mediante la verbalización. ¿Y qué es esto del proceso catártico? La catarsis es una liberación de energía mediante el habla. Por eso dice, tú tienes que hablar, tienes que dibujar, tienes que escribir, tienes que hacer un diario, tienes que hacer todo lo que quieras, pero exprésalo, externalízalo. ¿Sí? Entonces, Sigmund Freud, posteriormente a eso, como yo les había mencionado, ¿no es cierto? Muy importante en él, era esta nueva postura que él tomaba. Quiero entender la personalidad de los sujetos y de los individuos. Pero para eso necesito 3 elementos importantes que están, obviamente, enmarcados dentro de lo que es la conciencia y la inconsciencia. Y estos son el ello, el yo y el superyo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahora me entienden? Si alguien no entiende, me avisa. Doctor, yo lo que mencioné no le entiendo muy bien. Dime que no entiendes y yo te repito, no hay problema. Y lo que mencionó al final, las tres, él y yo, y el resto. Ya, ok, verás. Eh, Sigmund Freud, Sigmund Freud dice que el cerebro humano, ¿no es cierto? Eh, dentro de este campo, de esta área del psicoanálisis, ¿no es cierto? Imagínate como si fuera un campo de batalla, ¿sí? Un campo de guerra, donde existen 3 fuerzas importantes que van a determinar cómo nos vamos a comportar, ¿sí? Entre estas está el ello, ¿no es cierto? El yo y el superyo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el ello, no sé si ven, no, no lo van a observar. En la pizarra, ¿no ven? ¿No? ¿No se ve? Ok, permítanme.
Entonces voy a dejar de compartir y les voy a compartir un documento en Word acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Ok, observamos todos, ¿no es cierto? Que el ello, perdón, que el ello, ¿no es cierto? Es como decir, por ejemplo, lo quiero ahora, quiero cualquier cosa en este preciso momento, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es la parte más primitiva, ¿no es cierto? E instintiva, ¿no es cierto? De todos los seres humanos. ¿Ok? ¿Cómo funciona el ello? Se rige bajo el principio de placer. ¿A qué me refiero con esto? Va a buscar algo muy importante, que es la gratificación inmediata de los deseos. ¿Sí? Vamos a poner acá deseos o impulsos biológicos. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Cuáles son estos? Tener hambre, necesidad de ir al baño, tener sexo, ¿verdad? Agresiones, violencia en general. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Entendemos lo que es el hecho? No, Dayana. Ah, ya, sí, perfecto. Ok, como te vi que me estabas haciendo así, dije, no, entonces, no entendí. El super yo, ¿qué es este? ¿Qué es este elemento del super yo? Entonces, el super yo es la regla, la norma, lo que te dice, ok, no es correcto, no es correcto. Entonces, ¿qué es? Es el componente moral y ético que tiene cada persona. Se va formando la cultura, la educación, ¿no es cierto? Y las normas impuestas por los padres. ¿Ok? Ese es el superior. ¿Cómo funciona el superior? Se rige por el principio de perfección. ¿Por qué para mí esto es importantísimo que sepan? Porque ustedes a partir de esto van a entender cómo una persona actúa de la manera que actúa. Y vamos a poner ejemplos de esto para que me entiendan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de del super yo? Es reprimir, ¿no es cierto? Los impulsos del ello, ¿sí? Los impulsos primitivos, entonces. Y el yo, ¿no es cierto? Busca el equilibrio. ¿Qué es? La parte racional, ¿no es cierto? Realista, que da cara al mundo. ¿Cómo funciona? Se rige por el principio de realidad.
¿Ok? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el rol? Su trabajo es el de mediador, ¿ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Entonces les voy a poner un ejemplo. Em, si el ello quiere robar un pedazo de pastel porque tiene hambre y su deseo es comer ese pastel, el superior le dice que robar es pecado y que robar está mal y que no puede hacer eso. Entonces el yo, ¿qué dice? Decide trabajar para ganar el dinero y comprarlo después. ¿Me hago entender? Así funciona. Ahora, imaginemos que otro ejemplo, ayúdenme con otro ejemplo. Alguien que me quiera ayudar con un ejemplo. A ver, alguien que me ayude con un ejemplo. A ver, vamos a ver quién está desconcentrado, desconcentrada. Dayana Armas. A ver, Dayana. Mande, profe. Es que no tengo buena conectividad y por eso no prendo la cámara, profe. Yo ya sé a quién escojo. ¿A quién escojo? A ver, pero entonces, Dayana, conéctese bien, ya. Vamos a preguntar a otra persona. A ver, vamos a preguntar a Josué. ¿Listo, Josué? A ver, póngame un ejemplo. Parecido al que está parecido. Si quieres uno parecido, si quieres uno relacionado, no está muy difícil. Podría mencionarse, podría mencionarse algo de que de negación, que lo niega, que lo quiere tener, o sea, como que diría, que lo quiere tener, pero no quiere hacerse notorio que lo quisiera psicológicamente. Que lo quiere, pero no lo quiere. Algo así. Ok, verán, yo voy a poner otro ejemplo, Lo más que de la vida cotidiana, para que ustedes me entiendan, porque así me van a entender. Digamos que a mí, a ver, ya- Henry, ayúdame ya, ok, antes de proseguir. Bueno, yo tengo una duda. ¿Los pensamientos intrusivos vendrían a ser el ello, ¿no es cierto? ¿O se quedarían simplemente como pensamientos intrusivos? A ver, no hemos hablado de pensamientos intrusivos todavía. Pensamiento intrusivo es un concepto cognitivo, ¿sí? Que ya te voy a explicar que eso es dentro de otra escuela, no dentro del psicoanálisis, ¿sí? Ya, o sea, porque yo estaba intentando formular un ejemplo en base a un pensamiento intrusivo. Ya. ¿Cómo te digo? Los pensamientos destructivos ya son pensamientos elaborados, construidos, ¿sí? Generalmente se utiliza más en la terapia y en el modelo cognitivo. Entonces, por ejemplo, para trastornos obsesivos compulsivos tenemos pensamientos intrusivos, ¿sí? Para trastornos de personalidad, generalmente los pensamientos intrusivos no suelen estar presentes. Entonces, por eso no hablamos de pensamientos intrusivos en esta asignatura, ¿sí? Es más cuando se trata de trastornos de ansiedad. Ujú. Ok. Doctor, Sí, dígame, un Alex. ejemplo podría ser, digamos, digamos, los policías están haciendo o sea, están haciendo requisa de documentos y eso. Entonces, un grupo de jóvenes, uno decide como que evadir el, el retén que están haciendo los policías. Eso sería como que un ejemplo. A ver, pero explícame el contexto. ¿Dónde está el ello? ¿Dónde está el yo? ¿Y dónde está y el Bueno, superior? verá, para mí, en el ejemplo que le estoy mostrando, para mí el ello
Es en el que el chico dice, o sea, no, yo quiero salirme y quiero evadir ese retén. El super yo sería que, o sea, se dice, o sea, no es correcto, no está bien lo que quieres hacer, porque, o sea, si tenemos todo bien, ¿porque evadimos? Ujú. Y el super yo sería, o sea, el buscar el sí y el no. Lo que busca es tratar de reprimir los deseos del ello, los deseos primitivos. Porque es como, por ejemplo, es lo que les estaba diciendo la conciencia y la inconsciencia. Ahí va mi ejemplo para que ustedes me entiendan. Ok, a mí me gusta una chica, me encanta esta chica, ¿ya? Pero esta chica resulta que es la novia de un chico, ¿ya? Pero yo no le puedo decir, a ver, digamos que a mí me gusta una chica, y esta chica es novia de un chico que es amigo mío, ¿ya? ¿No es cierto? Pero inconscientemente yo quiero estar con esa chica, yo quiero abrazarle, yo quiero besarle, yo quiero salir con ella, ¿no es cierto? Pero el super yo me dice, ok, no puedes, no puedes, es tu amigo, no le puedes hacer eso a tu amigo, ¿verdad? Y ahí viene el yo, y dice el yo, ok, momento, mira, ya te entrenaste un momento, sigue saliendo con otras personas. De pronto ella termina algún momento con él y vas a tener tu oportunidad. Si me hago entender, me hago entender cómo funciona ahí la mente humana. En este caso yo estoy poniendo este ejemplo, ¿no es cierto? Porque mi inconsciente me dice, me encanta esa chica, pero es prohibida para mí, pero me encanta, yo quiero estar con ella. Pero la manera en la que me educaron, la manera en la que me crié, me dice, no puedes, no debes hacer esto. Y ahí viene el super yo. Y el yo dice, ok, tampoco seas tan exagerado. En algún momento sí puedes estar con ella, si es que a ella le llegaras a interesar. Y si es que ella termina su relación con él en algún momento. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí está funcionando el inconsciente, consciente, ¿no es cierto? El inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿Ok? ¿Algún otro ejemplo? Anaí, por favor. Bueno, podría ser un ejemplo en el que nosotros podemos estar caminando por la calle y de pronto vemos en una pastelería un pastel que nosotros querramos, o sea, nos da ganas de un pastel, puede ser de chocolate o un pastel de tres leches, que son Ujú. súper ricos. Puede ser que ya nos dé ganas. Ahí vendría a ser el yo, que nos agrada el pastel y queremos, o sea, queremos el pastel. El ello podría ser el que, digamos que nos agarre el deseo de querer el pastel, pero ese día estamos a dieta. Entonces el ello vendría a ser el que pensamos en que no podemos comer ese pastel porque, o sea, porque precisamente estamos a dieta y nos puede dañar la dieta en sí. Y de ahí el super yo vendría a ser como de que, o sea, no comprar el pastel porque estamos a dieta y aparte puede ser que no tengamos dinero tampoco. Ese sería un ejemplo. Ya me hiciste un shampoo, pero te voy a comentar. Ok, me hiciste un shampoo porque no me hablaste del yo. Supongo que el último era el yo y que el super yo era el ello y que el ello era el super yo. Supongo en tu ejemplo, que un poquito te me cruzaste con eso. Ok, podría ser, ¿ya? Miren, les invito a hacer este ejercicio en este momento para que ustedes piensen cómo funciona la mente humana desde el punto de vista de Sigmund Freud y desde el punto de vista del psicoanálisis, porque me parece sumamente importante. Porque la siguiente pregunta que yo les voy a hacer es, pensemos en un ejemplo en el que una persona comete un crimen. ¿Cómo funciona su cerebro y su estructura ante este tipo de situaciones? ¿Sí? Porque aquí lo que nos interesa es cómo identificar, cómo lograr entender esa conducta humana indebida, inadecuada, ¿verdad? Entonces, ¿ya? Si bien nosotros conocemos este tipo de situación, les invito, y como ustedes, ¿no es cierto? Como les estoy diciendo, les invito a seguir pensando en unos ejemplos que nos ayuden a tratar de entender de mejor manera. ¿Ya? Ahora yo les voy a poner un ejemplo vinculado al tema delictivo.
Yo voy por la calle y digo, ah, mira, este chico que tiene eh, síndrome de Down tiene un iPhone 17. Quiero ese iPhone 17. ¿Y saben qué? Yo le podría robar ese teléfono para quedármelo yo. El superior me va a decir, no, no lo hagas, porque si lo haces vas a ir preso. Tienes la posibilidad de que te capture, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces el hecho es mucho más fuerte, el deseo es mucho más fuerte, ¿no es cierto? Y dices, no, mira, si te pones a pensar es una persona que tiene discapacidad o una persona que está distraída y que no va a tener tiempo de alcanzarme si yo le robo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Es tan fuerte el yo y tan débil el super yo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de pronto en mi casa no me enseñaron la importancia del hecho de no robar, del hecho de no matar, del hecho de no violar. No me enseñaron lo importante que era eso en la norma, que para mí, si yo cometo una acción, va a haber un pequeñísimo grado de culpa. Entonces, como yo veo que mi super yo está debilitado, el yo ya no cumple la función de mediador. En lugar del yo reprimir al impulso, al deseo, a la satisfacción inmediata, lo que hace es, ¿no es cierto?, tratar de satisfacer el tema de la culpa luego. Entonces yo cometo, ¿no es cierto?, el asalto y yo robo. Es importantísimo esto. ¿Y ahora qué pasa si una persona está con ingesta de alcohol y drogas? Ingirió alcohol y drogas. Y les voy a poner un ejemplo real que ocurrió aquí en la universidad, hace unos 7, 8 años atrás, en el campus del Aguacoto, donde reciben veterinaria, reciben algunas carreras y algunas asignaturas. Eh, por ahí en algún, ve a sus compañeros desnudos, pasa por atrás ahí. Génesis. Bueno, entonces, continuamos con la clase. Eh, Creo que es importante que ustedes sepan este ejemplo y todo lo que ocurrió alrededor de eso. ¿Qué es lo que ocurrió? En ese momento, habían terminado el semestre un grupo de estudiantes de agroindustrias. Se fueron a festejar, se fueron a tomar un par de cervezas en un lote baldío cercano a la universidad. Uno de los chicos fue con su novia y era el resto de compañeros eran varones. Cuando pasa esto, estaban tomando, uno de sus compañeros trata de coquetear, ¿no es cierto?, con la otra chica, con la única chica que había, que era novia de su amigo, y en esto ocurre un acto, ¿no es cierto? Él en esta situación de celos, le empuja, comienzan a golpearse, hay una pelea, ¿sí? Y en esta pelea, el chico celoso, el novio de la chica, le termina matando al chico. En un empujón le dio un mal golpe y termina rompiendo la cabeza, algo pasó y muere. Ok, hasta ahí estuvimos. ¿Qué es lo que ocurre luego de esta situación? Ellos, por tratar de encubrir la situación o el crimen, ¿no es cierto? Lo que hacen es tratar de ocultar el cuerpo. En este afán de ocultar el cuerpo, se dan cuenta que comienza a ser un poco complejo y complicado, que al cuerpo lo comienzan a desmembrar. No felices con esto, le metieron en ácido, ¿ya? Y le entierran al cuerpo y al cadáver. Claro, varias investigaciones de la unidad
de criminalística del país, de la ciudad, comenzaron a hacer sus investigaciones respectivas. Y es gracias a un perro que saca un hueso que logran dar con el lugar de los hechos. Y en esto ya científica obviamente determina, ¿no es cierto?, mediante la identificación del cuerpo, las huellas dactilares, quién era la persona responsable, quiénes estaban ahí, y les llaman a declarar. Cuando les hacen las preguntas, muchas personas, dos o tres chicos se sentían muy culpables de lo que habían hecho, pero había uno que no se sentía culpable, para nada, absolutamente. ¿Qué es lo que pudo ocurrir? Haciendo este análisis en conjetura, obviamente, con esta disciplina que es el psicoanálisis. Y sobre todo con este precepto que nos habla Sigmund Freud. Me permite un momentito. Listo, chicos. Entonces, ¿se dieron cuenta del ejemplo que acabo de ponerles? Entonces, es sumamente importante tratar de entender desde esa perspectiva cómo funciona la mente criminal de una persona. Entonces, por eso nosotros vemos por qué es tan importante estudiar a esos precursores y cómo entendían desde ese punto de vista y desde esa perspectiva a la mente humana. Entonces, ahora me gustaría que ustedes piensen, ¿no es cierto?, alineado, ¿no es cierto?, y con esta conjetura que se tiene con respecto a esta postura que tenía Sigmund Freud con respecto a un tema criminal. A ver, por favor, Jocelyn, ayúdame. Un ejemplo. Profe, perdón, pero es que recién ingresé otra vez a la clase y no le escuché lo de final. Solo estaba hasta los ejemplos del ello, del super yo y del yo. Alison, por favor. Un ejemplo, profe. Un ejemplo, ajá, Bueno, de cómo eh, aplicarías esto dentro del ámbito criminal. bueno, o sea, digamos, un ejemplo sería de una persona que estuvo consumiendo una sustancia, pero o sea, fue apenas poquito. Entonces, pasaba por un terreno y ahí estaba una chica que le gustaba, entonces él ¿Cómo funcionó su tenía cerebro? un, Explícame, ándame exacto, explicando cómo funciona cada uno de los elementos. él tenía un deseo carnal hacia la chica en ese momento, Ujú. quería estar con la chica. Entonces, eh, el ello le decía que, o sea, el ello es lo que, lo quiero estar con la chica, el deseo Ah, carnal. cierto, son los Ya, deseos y más el super primitivos. yo le decía, o sea, él prácticamente quería abusar de la chica. ¿Ya? Y entonces ahí el super yo sería, o sea, no es correcto, como usted mencionó antes, o sea, puedes tener cargos, te vas a arruinar la vida, y eso. Y de ahí el yo sería, por ejemplo, el no, o sea, estamos con sustancias en nuestro cuerpo, mejor pensemos y luego la podemos hacer nuestra novia y luego lo que venga. Ese sería un Pero ejemplo. eso funcionaría si en el caso la respuesta sería favorable. ¿Si me entiendes? Si la conducta no fuera una conducta desviada, ¿verdad? Pero ahorita lo que te digo es, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de una mente de un criminal, un asesino en serie? Porque hay un componente bastante importante, si es la ausencia de culpa. Pero ahí no creo que existiría o sea, como que el super yo o el yo, porque hay asesinos que no
no tienen, por decirle, ni corazón, ni, o sea, según las historias que se ha escuchado. Entonces yo creo que no tengan esto de la subconsciente del super yo o del yo, solo lo hacen porque quieren. No, sí existe. Henry, por favor, ayúdame. ¿Qué ibas a decir? En el caso de los asesinos seriales, sí existe todas estas partes del super yo y el yo, pero se encuentran tan reprimidas que solo le hacen caso al ello. Y el ello se basa principalmente en la satisfacción que un asesino Perfecto, siente al cometer el crimen, como se podría decirlo. Entonces, al momento de él llegar a la satisfacción, que es lo único que busca el asesino, no tiene la parte analítica y la parte racional de la cual se le rige a los demás perfecto, seres perfecto. humanos. La parte racional es del yo. La parte racional es del yo. Muy bien, Henry. Eh, es importantísimo lo que acaba de decir el compañero, ¿no es cierto? Todos tenemos esto. Sin embargo, unos tenemos más reprimido y otros tenemos más fortalecido este tema, ¿no es cierto? Como yo les dije en algún momento, ¿no es cierto? ¿Qué tal si mis valores familiares, si mis creencias, si el tema de mis tradiciones, del tema de mi cultura, ¿no es cierto? No ha fortalecido esa creencia en mí, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo crecí, ¿no es cierto?, de un ambiente, dentro de un ambiente familiar que está vinculado al tema del crimen organizado. Vamos a tener una familia criminal, ¿verdad? Alrededor de todo esto. Entonces, papá se dedica al robo de los celulares, mamá a la estafa, el hijo al sicariato. ¿Dónde están esos valores que vamos construyendo, ¿no es cierto?, desde un inicio de esa estructura familiar, donde, ¿no es cierto?, sepamos que las cosas o nuestras actuaciones son correctas o incorrectas. Si no tenemos una institución en la cual nos vaya normando, como por ejemplo la escuela, el colegio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos hecho ahí en esa parte de la conciencia de la razón? ¿No es cierto? No la vamos fortaleciendo, todo lo contrario, la vamos debilitando. Y como no tengo esos referentes importantes dentro de mi sistema, la ausencia del yo comienza a ser mucho más evidente. Alison, creo que quieres decirme algo. Sí. Doctor, entonces, digamos, en el caso, bueno, yo he leído y he visto muchas series de asesinos seriales que ha llegado al punto en el que ellos no se arrepienten, o sea, hasta el final cuando les condenan a muerte y eso. Entonces, no sería que no tengan ninguno de estos tres elementos, sino que sería como que no lo tienen desarrollado. Sí, perfecto. No sé si ustedes han visto la serie de Jeffrey Dahmer, por ejemplo. ¿No es cierto? En la serie de Jeffrey Dahmer, ¿qué pasó? Él era un niño que fue abusado sexualmente, ¿no es cierto? Miren, o sea, dentro de mi sistema familiar hay una persona que abusó de mí. Entonces, ¿quién me puede decir que está bien o está mal esto? Dentro de mi sistema familiar hay una persona que me golpea, me pega cada rato y me desvaloriza como persona. Entonces, ¿cómo puedo llegar a creer que eso está bien o mal? Dentro de mi escuela todo el mundo se burla de mí y todo el mundo hace o me trata de una manera determinada que yo no me siento bien. Niurka, por favor. Liz, en una duda, ¿habría la posibilidad de pronto de que, por ejemplo, una persona crezca en un ambiente estricto, o sea, correcto, dentro de lo normal, y aún así el hijo termine siendo un criminal? Hay casos, importantísimo. Miren, hace un año yo estaba revisando unas noticias, ¿no es cierto? Y me salió una noticia dentro de España bastante interesante. Verán, unos padres que tenían una dinámica muy, muy normal dentro de su estructura familiar, eh, le dieron una tableta a su hijo. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando ellos se dieron cuenta que había un exceso del uso de la tablet, del dispositivo electrónico, la mamá decide retirarle. El hijo se puso en una actitud, 12, 13 años, tenía una actitud terrible, ¿no es cierto? Unos berrinches increíbles. ¿Qué es lo que pasó?
Cuando los padres regresaron a la casa, el hijo tomó una pistola y les mató. 13 años. Es un caso real. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? El inconsciente, ¿no es cierto?, está deseando en ese momento esta situación, que es esa satisfacción, ¿no es cierto?, de asesinar a alguien. Pero no sé, el superior te dice, ok, no puedes hacer eso. Pero el superior tiene que estar bien fortalecido. Pero ahí viene un tema bastante importante y es el consumo de tecnología o de sustancias, que eso va a debilitar. No han escuchado que los borrachos y los niños dicen siempre la verdad, ¿no es cierto? Y cuando estás borracho eres más desinhibido, te atreves a hacer más cosas. Si antes no te gustaba bailar y te tomas un par de tragos, ahora sí, puedes bailar, puedes salir a bailar, ¿no es cierto? Antes tenías vergüenza de salir a cantar, te tomas un par de tragos y ahora cantas, porque ya no sientes esa vergüenza, ¿no es cierto? Esa connotación, ese tema social. Entonces vean qué importante es este elemento y cómo va desgastando dentro de esta estructura del superior el tema de la culpa. Anaí, por favor. Profe, entonces aquí vendría a ser otro ejemplo, o sea, dentro de lo que estamos hablando, un ejemplo podría ser el, el caso de lo que había pasado en la ciudad de Ambato, en el cantón Ceballos. No sé si es que escuchó de lo que le habían Los chicos. violado a una chica y le habían Sí, sí, sí. encontrado abajo de la cama, y Sí, sí, por después al supuesto. momento de tomarles la foto a los culpables, había un chico que se estaba riendo y habían publicado la foto de Sí. lo que va, o sea, de la foto del chico que se estaba riendo. Ese es un ejemplo clarísimo. Ese es un ejemplo clarísimo de todo lo que estamos hablando, pero vinculado al consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces, ahora entiende por qué es tan importante tratar de estudiar este tema con respecto a estas escuelas o precursores de la psicología. ¿Sí? Y ahí viene otro tema bastante importante, ¿no es cierto? Como ustedes ven, ¿no es cierto? Aquí en este cuadrito. Sigmund Freud dice, se centró sus estudios en el inconsciente, en los impulsos sexuales, conflictos de la infancia y su influencia en la personalidad. Es decir, entre paréntesis, trastornos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del conductismo. Entonces vamos a hablar de Watson, ¿no es cierto? Decía que el conductismo tenía que ser una ciencia verdadera de la psicología. No debía estudiar la mente, sino la conducta observable. Es el objeto de estudio, la conducta observable. Entonces aparecieron dos personajes importantísimos en esa época, Pavlov y Skinner. Uno hablando del condicionamiento clásico y el otro hablando del condicionamiento operante. Voy a dejar de compartir. Les voy a explicar. ¿Qué se refiere al condicionamiento clásico? Ustedes, alguno de ustedes tiene un perrito, un animalito, una mascota, ¿no es cierto? Nosotros les vamos enseñando cómo ir al baño, ¿verdad? Entonces, desde chiquitos, ¿qué pasa? Cuando son cachorritos se van orinando en todo lado, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos haciendo rutinas y hábitos para el cambio de comportamiento. Entonces, en el condicionamiento clásico, lo que hacemos es lo siguiente. Digamos que tengo un perrito, un cachorrito. Entonces, hago sonar una campana y le doy comidita, ¿no es cierto? Entonces, si repito eso constantemente a lo largo de una semana o 2 semanas, a lo largo de 2 semanas, a partir de 2 semanas alrededor, esto se vuelve ya un hábito. Entonces, miren, ¿qué es lo que hace Pavlov? Coge una campanita, ¿no es cierto?, con un perrito, ¿no es cierto? Hace sonar la campanita y le ponía su platito de comida, pero comienza a darse cuenta de algo muy importante. Comienza a sonar la campanita, pero ya no le ponía el platito de comida. Entonces el perrito comenzaba a salivar, porque su mente estaba condicionada de que aquel sonido estaba vinculado con la comida directamente. ¿Sí? Entonces ahí dice, ok, esto se llama condicionamiento clásico. El condicionamiento operante de Skinner viene a ser lo mismo, pero con un reforzador. Es decir, ahora vamos al tema del baño del perrito. Un perrito, ¿no es cierto?
tiene que ir al baño. Nosotros le enseñamos cómo ir al baño. Tienes que hacer, en esta parte tienes que hacer tus necesidades. Cuando hace en el lugar que debió hacer las necesidades, le damos una galletita. Ese es el reforzador positivo. Y si no hizo donde tenía que hacer, cogemos el periódico, ¿no es cierto? Y le hacemos asustar. Tenemos reforzador positivo, que es la galletita, y reforzador negativo, que en este caso es el castigo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo y Skinner? Si en los animales funciona esto, ¿por qué no funciona en los seres humanos? ¿No es cierto? Entonces se quedan pensando alrededor de todo eso y dicen, ok, ¿cómo vamos a hacer que con humanos funcione esto? Y en los primeros años de vida funciona de la siguiente manera. Y vamos a trasladar esta situación a un hecho importantísimo dentro del sistema de educación primario. Cuando tenemos, no sé si alguno de ustedes tienen hermanitos chiquitos, hijos, sobrinos, primitos, llegan a la escuelita, ¿no es cierto? Y te dicen, vea, se portó mal. Entonces, como se portó mal, tiene una carita triste. Cuando se porta bien, tiene una carita feliz. Entonces, eso también se llama condicionamiento. Eso es condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Entonces, se portó bien, tiene un premio, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, comenzaron las instituciones primarias a utilizar el tema, ¿no es cierto?, del condicionamiento en niños para cambiar o modificar algo muy importante, que era la conducta o el comportamiento humano. ¿Sí? ¿Entendidísimo? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, miren, es más difícil condicionar a una persona por sus actos o sus comportamientos ya cuando es adulto, versus que cuando uno es niño. Cuando uno es niño es mucho más fácil. Cuando uno es adulto es mucho más difícil. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo tengo una pregunta. Eh, Dígame. bueno, yo tengo una sobrinita eh, que ya de un momento a otro, cuando empezó a ir a la escuela, tuvo esto de las conductas. Mi sobrina cuando empezó a ir a la escuela empezó a tener unos comportamientos rebeldes a la corta edad de 3 años. Entonces mi hermana lo asociaba con, ella decía con las juntas, que porque los niños le enseñan, pero ella alrededor de como pasado medio año, ella me empezó a conversar y ella, o sea, o sea, ahorita yo dedujo que el comportamiento de mi sobrina era por eso. Bueno, mi sobrina me comenta que había una niña que la molestaba, que le empujaba, que le pegaba, que le hacía rayones. Entonces yo le decía o sea, que por qué no le decía a la profe. Y ella me decía que ya le había dicho, pero que la profe solo le ponía esto de las caritas tristes a la niña. Pero la niña no cambiaba. Entonces yo llegué a deducir, es como usted ahorita estamos hablando de la conducta, que la conducta de mi sobrina era a raíz de este bullying, por decirlo así, que sufría de la compañerita. No sé si esté bien o esté mal. Bueno, hablar de bullying es muy, muy prematuro, ¿no? En ese sentido. Porque si hablamos de bullying, hablamos de acoso. Y hay que entender una cosa, el acoso es la indisposición de tu bienestar psicológico, físico, de manera sistematizada y repetitiva, ¿sí? Es decir, que si ocurrió una o dos veces que te molestó, eso ya no es acoso, ¿sí? El acoso es sistemático y, y va aumentando en intensidad, ¿ok? A los 3 años es normal que los niños sientan esto porque están en el primer proceso de socialización. Entonces, bueno, yo no soy psicólogo infantil, te hablo desde la teoría, ¿sí? Eh, pero creo algo muy importante, que el tema de esta técnica que utilizan generalmente los profesores se llama economía de fichas. Entonces, creo que es importante fijar el objetivo que nosotros queremos cambiar
¿no es cierto?, del comportamiento. Quizás el objetivo identificado en ese momento para cambiar de comportamiento no fue el adecuado, si me hago entender. El comportamiento, la conducta no era de pronto hacerla más sumisa. De pronto el comportamiento que debíamos enfocarnos es un poco el tema del respeto, del respeto propio y el respeto al resto, si me hago entender. Entonces, si comenzamos a cambiar por una conducta más sumisa y vemos que una persona o otro niño está empoderado de otra manera y viene y me molesta, mi actitud sumisa me vuelve justamente una víctima. ¿Hago entender? Entonces, yo me vuelvo esa víctima de que, ok, mi comportamiento rebelde tal vez es por esto, porque en la escuela yo no puedo portarme así porque me hablan, pero en la casa sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, donde sí me permiten ser yo misma, ahí voy a identificarme como tal. Pero en la escuela, el objetivo de la profe es que yo sea un poco más sumisa. Entonces, yo no puedo ser rebelde ahí. ¿Sí? Entonces, si me entiendes, tal vez el objetivo estuvo mucho más, estaba direccionado de una manera equivocada. Entonces, posiblemente, o de pronto ocurrió eso. Por eso te digo, hay que saber bien, identificar bien los objetivos. Perdoncito, chicos, me voy a mover de curso, ¿ok? Listo, chicos, chicas. Ok, ahora sí. ¿En qué estábamos? En el tema del comportamiento y la conducta, el ejemplo que me puso Alice. Ok, entonces es importantísimo eso, tratar de entender cómo los distintos modelos, ¿sí? Se van de alguna manera
dando a conocer de acuerdo a sus objetos de estudio. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? La asociación libre de ideas. ¿Cuál es el objeto de estudio del, del conductismo? La conducta observable. No es la mente, es la conducta observable. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? ¿No? Aquí les pregunto. Luego les pongo estos ejemplos en el examen y no me acuerdo. Luego no se acuerda. Ok, esto ya vimos, ¿no es cierto? Importantísimo. Ok. em, Antes de empezar con esto. Bueno, la psicología tiene algunas ramas. El psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo. El cognitivismo tiene que ver con los procesos mentales superiores, el lenguaje, el, el entendimiento, la atención, la memoria, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante esto. Tenemos la psicología humanista, que es más vinculada con filósofos, con preguntas existenciales. Se han escuchado de vivir el aquí y el ahora. Tienes que vivir el aquí y el ahora, dicen, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte de el movimiento humanista. Tenemos el movimiento constructivista, ¿sí? Este modelo constructivista menciona justamente que la psicología tiene su razón de ser mediante las experiencias que ha tenido, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que de acuerdo a tus experiencias, a todo lo que te pasó en tu vida, se va construyendo tu personalidad y tu forma de ser, ¿sí? Eso dice el constructivismo. Tenemos la psicología social, que no se encarga del estudio de un individuo, sino de una comunidad o un grupo de personas. Entonces, el diagnóstico, el malestar, es un malestar colectivo, no individual, ¿sí? Dentro de la psicología social. Y de ahí viene la psicología criminal, que empecemos hablando desde ahí, ¿ok? Empecemos hablando desde dos partes importantes, la psicología y el crimen, ¿sí? Empezamos hablando desde el crimen, desde dos vertientes, hablemos desde el lado antiguo. Consideremos que, no sé, ustedes deben saber, ¿no es cierto?, que nosotros vivíamos en una sociedad bastante agresiva, violenta, llena de asesinatos, ¿no es cierto?, donde vivían estos vikingos, los bárbaros, ¿verdad? Era una época desastrosa, en la que habían asesinatos, incestos, muertes violentas, y nadie hacía nada, nadie decía nada, ¿sí? Por supuesto, porque no era importante. Pero llega después, justamente, una etapa bastante importante, en el año de 1878 aproximadamente, donde aparece un autor, Rafael Garófalo. Rafael Garófalo, una persona muy vinculada con el tema de las leyes, comienza a decir que, perdón, antes de Garófalo, me estoy yendo muy adelante, ya después de los vikingos, ¿no es cierto?, viene la etapa de la iglesia, la época donde la iglesia tenía el mayor poder y concentración. Entonces, cuando la iglesia tenía el mayor poder y la mayor concentración de todo, comienza a querer normar y a regular la conducta y el comportamiento de los seres humanos. Entonces, ¿mediante qué? ¿Qué es lo que dice la iglesia en ese momento? Ok, vamos al Antiguo Testamento. Vamos a revisar qué nos decía Moisés con respecto a los 10 mandamientos. ¿Qué decía? No robarás, no matarás,
no desearás al esposo del prójimo, no sé qué, un montón de cosas que salían, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, de esa manera nosotros vamos a tratar de normar a la gente. ¿Y cómo? ¿Cómo la vamos a normar? Poniendo algo muy importante, que es el miedo hacia, ¿no es cierto?, el comportamiento. El comportamiento indebido es traducido como pecado. Y el pecado tiene que ser castigado, ¿no es cierto? ¿Cómo eran los castigos en esa época? Todos los castigos no tenían diferencia, eran casi iguales. Azotes, apedramientos, crucifixiones y incineraciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurría? El delito no era proporcional al castigo, no era nada proporcional. Totalmente todo era considerado lo mismo en ese sentido. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Rafael Garofalo dice, no, miren, yo creo algo muy importante. Las personas que se comienzan a comportar de una manera indebida, inadecuada, tendrían que tener un castigo proporcional al tema este. Entonces, la criminalidad tiene que estar sujeta a las penas. ¿Ok? Bastante interesante. Fue la primera persona que empezó un poco a hablar de crimen en esa época. Pero es aquí un autor bastante importante que se llama Cesare Lombroso, que es el padre de la criminalística, el padre de la criminología, y uno de los autores más importantes de la época, que va a hablar de algo muy, muy, muy real. Él empieza con un estudio de la antropología, antropológico. ¿Saben lo que es la antropología? No, no saben lo que es la antropología. Antropología es el estudio de los huesos. ¿Ya? Entonces aquí voy a compartirles, ahora sí les voy a compartir la pantalla, para que ustedes vean. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de esas ramas, ¿no es cierto?, de la criminalística, perdón, de la psicología, Garófalo, ¿no es cierto? No, esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Esto es criminología. Ok, no sé por qué tengo otra diapositiva aquí. Si no, yo les doy sin diapositiva. No, ok, bueno, no lo encuentro. Ok, siendo así, entonces les sigo comentando. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Eh, que Cesare Lombroso, ya, Cesare Lombroso es un personaje, un neurólogo italiano que apareció más o menos antes del siglo XIX, ¿sí? Antes del siglo XIX. Y que él comenzó a hacer o a interesarse muchísimo en los estudios antropológicos de las personas. Pero hubo una situación. Italia vivía una época bastante violenta en esa época. Y como vivía en esa etapa, en esa época bastante violenta, a él le comienza a interesar la conducta, ¿no es cierto?, antisocial de las personas o los asesinos. Entonces, César el Lombroso dice, ok, voy a hacer mediciones de los cráneos de los asesinos, de las personas que tienen este tipo de comportamientos. Y utiliza, ¿no es cierto?, las mediciones a lo ancho y a lo largo de la cabeza. Y ahí es donde él saca su obra más importante, ¿sí? Su obra más importante vinculada al tema de la criminalidad. Y es algo muy, 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 muy necesario mencionarlo, porque es uno de los padres y uno de los pioneros de todo esto, que es la teoría del criminal nato. ¿Sí? No sé si han escuchado ustedes de César el Lombroso, se han de haber escuchado algo.
Ujú. Entonces, Perdón, ¿sabe? ¿me puede repetir cómo se llamaba la obra? El criminal nato. El criminal nato. Entonces, ¿qué decía Rafael? ¿Qué decía César el Lombroso? Entonces decía con esta teoría del criminal nato, que todas las personas nacían siendo asesinas, pero ¿mediante qué? Decía que las personas nacían siendo asesinas si es que cumplían la condición biológica de tener rasgos físicos, rasgos atávicos. ¿Y qué es el atavismo? El atavismo no era más que tener rasgos físicos primitivos, es decir, caracterizado por qué? Tener frente pequeña, mandíbula prominente, el hueso occipital que tenga una salida, una prominencia, ¿no es cierto? Orejas grandes, más o menos como si fuéramos unos monos, si tuviéramos cara de mono, ¿sí? Porque decía eso, que las personas que tenían esta apariencia a un primate eran personas que no habían sido desarrolladas o no han evolucionado, ¿ya? Y si no habían evolucionado físicamente, cognitivamente, de igual manera, iban a tener estos comportamientos muy instintivos, como un animalito. Claro, para la época esta teoría era muy determinista, ¿no es cierto? El momento de ser muy determinista esta teoría eh, fue muy cuestionada por muchas personas, porque caía justamente en la discriminación. Imagínense ahorita, si conocemos a alguien con una cara así de primate, vamos a decir que es asesino. No, pues no es cierto. No podemos caer en eso, ¿no? Ojo, esa es pregunta de examen. ¿Qué es atavismo? Ya, a mis otros alumnos les pregunto qué es atavismo y me ponen cara de mono. No, si me ponen eso, cero. ¿Sí? Si ponen atavismo es cara de mono. No, no es cara de mono. Son rasgos físicos primitivos que tienen los seres humanos, caracterizados por frente pequeña, mandíbula prominente, hueso occipital o protuberancia del hueso occipital y orejas grandes. ¿Sí? Eso es atavismo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿Alguna preguntita? Bueno, César Lombroso fue una persona muy importante porque gracias a él comenzó justamente el estudio de todo esto. Entonces, uno de los precursores de la psicología, inclusive criminal. A pesar de tener obviamente sus diferencias, ¿no? Con algunos, algunos preceptos. Y sobre todo con varios médicos que decían, ok, estás mal, estás loco. No es así. Importantísimo eso. No sé, a ver, ¿cuál más? Qué otro precursor me está haciendo falta que es importante dentro de la psicología criminal? Mm, Hablamos César el Lombroso. Enrico Ferri. Enrico Ferri. Enrico Ferri es uno de los precursores más importantes también porque él introduce un tema bastante interesante, que es introducir los factores sociales, ¿no es cierto? Y económicos dentro de la teoría del Lombroso. Él decía, a ver, César, estoy de acuerdo con lo que tú me dices, ¿ok? Que tenemos aspectos biológicos para terminar esto, pero no creo que simplemente sea eso y se quede ahí. Yo también creo que tiene que ver muchísimo con los aspectos sociales. ¿En qué sentido? Factores sociales como pobreza, desigualdad social, marginalidad, ¿qué más? Eh, Exclusión, deserción escolar, falta de educación. Tenemos algunos elementos bastante importantes como factores sociales.
o los recursos económicos, que no tiene, gente que no tenía dinero. Eso es importantísimo. Entonces, Enrico Ferri agrega los factores sociales. Es importantísimo. Y ahí viene Rafael Garófalo, otra vez, que ya habíamos hablado. Entonces, él acuñe el término de crimen, criminología, y acuñe algo muy importante que dice que esto es el centro de la anomalía psíquica o moral. Importantísimo. ¿Sí? Ok. Otro Cristian, autor importante. parte. Discúlpame, Jennifer, no te escuché bien. Voy a repetir esa parte, Alicia, no la escuché bien. Ah, de Rafael Garofalo. Bueno, estaba mencionando que Rafael Garofalo era uno de los precursores, porque es uno de los primeros que acuña el término de criminología, pero dentro de la criminología dice, ¿no es cierto?, que para que se dé el crimen como fenómeno social, tiene que haber un centro que es la anomalía psíquica o moral de una persona. ¿Ok? De ahí viene otro precursor que es William Haley. William Haley, por ejemplo, eh, él aparece al principio del siglo XX y es uno de los pioneros porque él comienza a investigar por primera vez, ¿no es cierto?, la conexión que existe entre la salud mental y la delincuencia juvenil, con un enfoque de tratamiento bastante importante. Es bastante importante este autor. Y ¿No puedes repetir el nombre del autor? Disculpe. William Haley, ya, les voy a escribir, ¿ya? Para que ustedes, en Word, ustedes me entiendan. Entonces les voy a poner aquí un cuadrito para que ustedes sepan. Ya, entonces tenemos a, bueno, ya hablamos de Rafael Garófalo, William, William Haley, fue pionero en la conexión y delincuencia juvenil. Ok, y ahí viene Hans Eysenck, sí, así era. Hans Eysenck, porque él propone una base, en este caso, una base biológica, pero vinculada al sistema nervioso para la persona o delincuente. ¿Ok? Y viene John Douglas, el último. Douglas, ¿cómo se escribe? John Douglas. Douglas. John Douglas, que dice que fue el pionero en realizar perfilamientos criminales en el FBI. ¿Ok? ¿Entendido? Ok,
¿Listos? ¿Listas? Entonces, antes de que existieran los psicólogos criminales, ¿no es cierto? Antes de que existiera toda esta vaina, eh, hubo este interés en tratar de explicar de alguna manera el delito a través de ciertas características físicas. Esas corrientes que nosotros tratamos o vemos en este momento, ¿no es cierto? Hoy son superadas por lo que antes fue necesario hablar y buscar este tipo de causas científicas. La frenología, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta idea de tratar estas facultades mentales dividiendo el cerebro. Eso hizo Franz Gall. La escuela positivista italiana, por ejemplo, que trató justamente con Cesare Lombroso buscar un tema de cientificidad a todos los estudios que ha hecho. Por ejemplo, la consolidación de la psicología del testimonio y la psicología analítica, es decir, el psicoanálisis en ese tiempo, fue bastante importante. La influencia que tuvo el psicoanálisis en todo esto, ¿no es cierto? Impactó muchísimo en lo que era la psicología criminal. Entonces, tenemos que entender que a partir de esto, la psicología criminal utiliza varios modelos integradores. ¿A qué me refiero con modelos integradores? Es decir, que utilizamos varias teorías y las vamos uniendo, ¿no es cierto? Entonces, en 1950 aproximadamente, ¿qué es lo que ocurrió? Compararon alrededor de unos 500 delincuentes, ¿sí? Juveniles, obviamente, ¿no es cierto? Que tuvieron una gran participación y un gran protagonismo en el tema de la criminalidad. Entonces, querían explicar no solo la causa biológica, psicológica o social, sino que también necesitamos ver esta perspectiva un poco estética o integradora que consideraba la interacción de muchos factores. Entonces, obviamente, hicieron este modelo integrador. Luego, que se utiliza bastante dentro de las pruebas para las cárceles y todo, la evaluación de personalidad delictiva de Eysenck. Por eso Eysenck fue bastante importante como pionero de la psicología criminal. Entonces, y luego vino el perfilamiento criminal, que es una técnica nueva. Aquí en el Ecuador no hay eso, ¿sí? Pocas personas saben hacer eso. El perfilador criminal tiene que ser un psicólogo, o alguien que entienda o haya estudiado de conducta humana. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Listo. Si no hay preguntas y no hay dudas, vamos a dejar la clase ahí, ¿ok? ¿Sí? Cintia. Buenas tardes, abogado. Le quería pedir un favor. Lo que pasa es que yo entré luego a la clase porque mi internet estaba mal, entonces Ujú. a lo que ingresé ya había tomado lista y le escribí al presidente y me dijo que le dijera al final para no interrumpir la clase. No sé si me podría Ah, ayudar, ok, por favor. ok. A ver, ya. ¿Cuál es tu apellido? Cayambe fue un mayor. Cayambe, ya. Profe, de igual manera el compañero Rosero se comunicó conmigo y dijo que está sin luz en donde vives y por favor le puede ayudar con la justificación. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Rosero Cayambe fue, Cristian. perdón, Cayambe fue mayor, no te tengo aquí. Cayambe fue un mayor, Cintia Jimena. Me gustaría que te veas aquí, porque no me sales en la lista. Ya te voy Sí a, estoy en la plataforma. porque aquí no estás. Te voy a hacer ver, justamente. O si te encuentras mejor, ¿me confirmas? A ver, A ver, estas no son esa no ustedes. es la lista. Esta no sé de qué asignatura es. Ujú.
Ok, aquí sí me permitió. ¿Me dices? Cayambe. Sí, por favor. Vaya, Cayambe. ¿Y quién más me dijo? Rosero Christopher. Rosero, Christopher. Ok. Rosero. Listo. Doctor, Listo. disculpe, yo tengo una pregunta sobre la tarea, ¿Cuál tarea? la La que que nos nos dejó toca para esta semana. Ok. Disculpe, ¿de cuántos integrantes debe ser el grupo? A ver, ¿me recuerdas cuál era la tarea? Perdón, porque estoy un poco perdido. Tenemos que hacer un video sobre los percusores, justo de este tema que estamos Ok, viendo, ok, ok. doctor. Ok. Em, a ver, ¿cuántos somos? Somos 35. Son 7 grupos de 5 personas. 7 por 5, 35. ¿No es cierto? 7 grupos de 5 personas. Así que, por favor, ustedes van Dicen, a no somos escoger. 34, perdón, no somos 34, dicen. Perdón, 34. 7 grupos de 5 personas y uno de 4. No importa. Perdón, 6 de 7, 6 de 5 personas y uno de 5 personas. De 4 personas, perdón. Ahí estaríamos. Doctor, una 6 grupos pregunta más. de 5 personas y un grupo de 4 personas. ¿Ahí sí me entendieron? Sí. A ver, otra pregunta. Una pregunta más. ¿En la tarea debemos subir todos los miembros del grupo o solo un Todos, miembro por grupo? todos, absolutamente todos. Todos. ¿Sí? Todos, cada uno de ustedes. ¿Listo? ¿Ya no hay más Dicen, pero preguntas? somos 35 porque falta un compañero. Ya, entonces 7 de 5. Ya, no hay problema. Ahí completamos. Ya, no hay problema. Lo importante es que se pueda cumplir, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Por favor, revisen bien la rúbrica. ¿Sí? Por favor, revisen bien la rúbrica. Yo me pongo a revisar cada uno de los videos y veo si está la cara de cada una de ustedes. Si no está, cero. En serio les digo. En serio les digo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Entonces espero que tengan una excelente tarde, que les vaya muy lindo, que les vaya muy bien. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber por medio del presidente. ¿Ok? Que tengan una excelente jornada. Gracias, doctor. Les vaya muy bien. Chau, chau.